Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Rápidamente, ¿de qué se trata este evento? Es un grupo de discusión, a diferencia de un grupo focal, tiene la intención de ser un espacio de debate, no un espacio simplemente de una entrevista colectiva de líderes de opinión y demás. Tiene y cuenta con una moderación activa, por eso tenemos un moderador extra, Diego Ruiz Arévalo. Ya les voy a presentar a todos los que nos van a acompañar esta noche. Y bueno, la metodología que se ha seguido ha sido recolectar gente de las redes sociales. No hemos puesto límites de edad, de cargos, de profesión, de formación. El único límite que habíamos puesto era de que no hubiesen trabajado en el gobierno del MAS o no hubieran tenido involucración directa con la crisis de Estado, ¿no? En octubre y noviembre. Esa fue la única limitante. Después fue totalmente libre en ese aspecto. Y el propósito es realizar un análisis de discurso, ¿no? Parte de mi tesis es un análisis de discurso, y lo que salga de aquí va a ser susceptible de ser analizado también en esta tesis como parte del análisis argumental. Se va a poder encontrar en el capítulo 5, en el punto 4, exactamente, una vez que sea publicada la tesis. Ahora paso a presentar a nuestros queridos y estimados panelistas. Primero que nada, agradecer a Diego Ruiz Arévalo, que es nuestro moderador invitado, para que podamos hacer un buen trabajo. Y luego les voy a ir presentando a todos, todo el resto de panelistas que tenemos esta noche. Estoy contigo, Diego. Muchas gracias, querido Ale. Muy buenas noches a todos los oyentes. Estoy encantado de poder formar parte de esto. Te lo agradezco, querido compañero. Habiendo dicho esto, yo recomendaría que continuemos para de una vez empezar con el debate. Creo que hay mucha expectativa. Así es, por favor, Carolina Orias, Ernesto Peñaranda, Reinaldo Salinas, Carlos Torrejón, preséntense por favor en ese orden. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos los compañeros que están acompañándonos esta noche, valga la redundancia. Mi nombre es Carolina Orías, soy abogada de profesión, actualmente trabajo como asesora en el Senado Nacional y bueno, durante los conflictos del 2019 yo era una ciudadana más que estaba en las calles exigiendo el respeto a nuestro voto. Muchas gracias. Estamos contigo, Ernesto. Me temo que no se te escucha, no estoy seguro si soy yo. Buenas noches, mi nombre es Ernesto Peñaranda Sánchez, soy egresado de la carrera de Sociología y soy... ¿Se escucha ahora? Creo que un poco entrecortado se ha escuchado. Te hemos escuchado que eras egresado de la carrera de Sociología, Ernesto Peñaranda, pero un poco entrecortado. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, adelante, Ernesto. Hola, ¿se escucha? Sí, bueno, mil disculpas. Bueno, mi nombre es Ernesto Peñaranda, soy egresado de la carrera de Sociología por la Universidad Mayor de San Simón y soy corresponsal de La Izquierda Diario. El motivo de mi presencia aquí es poder ser parte de esta discusión y yo, junto con varios compañeros de La Izquierda Diario, fuimos parte del grupo que trató de romper el cerco mediático que se generó a través del golpe de Estado para encubrir todos los actos delincuenciales que se realizaron, y el esfuerzo fue tratar de mostrar una información sobre lo que iba pasando día a día en Sencata, en Secaba y en otros lugares donde existieron estas vulnerabilidades. Perfecto, Ernesto, muchas gracias. Sí, desde La Izquierda Diario estamos contigo, Reinaldo Salinas. Gracias, Ale. Muy buenas noches a todos, a los que nos están viendo y también a mis colegas panelistas. Soy abogado de profesión, tengo una mención académica en Derecho Internacional. En aquel entonces, el 2019, yo era un egresado de Derecho que justamente estaba por defender mi tesis acerca de este tema de la figura de la reelección indefinida. Actualmente he ejercido varios cargos en instituciones privadas, pero
tengo una participación como amicus curiae ante la Corte Interamericana sobre la opinión consultiva que hay de la figura de la reelección indefinida que estamos esperando en estos días. Así que es un gusto compartir este conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos también, Reinaldo. Y por último, Carlos Torrejón, estamos contigo. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Torrejón, soy ingeniero informático. Tengo estudios en lo que es data analysis, big data. Como tal, estoy capacitado para llevar a cabo análisis de fenómenos que generen un montón de información, especialmente en las redes sociales, ¿no? Como procesos de minería de datos, manejo de información como data analytics y demás. Y bueno, he llevado a cabo durante los días de la crisis política una recopilación de información importante que la he ido procesando a través de metodologías existentes para poder mantenerme en el marco objetivo, ¿no? Y que trascienden a todas las dimensiones de la actividad de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos los participantes por haberse presentado. Sin más, introduzco el tema. Mi tesis se llama Golpe de Schrödinger, ¿ya? Haciendo referencia a Erwin Schrödinger, el físico que hizo el famoso experimento del gato de Schrödinger. Se posiciona en un punto medio mi tesis. Trata de ver todas las caras del fenómeno. Entonces, lo primero que yo voy a preguntar a nuestros queridos panelistas, y vamos a seguir el mismo orden, ¿no? Carolina, Ernesto, Reinaldo, Carlos, van a tener de 5 a 7 minutos máximo. Vamos a controlar. Lo que yo quisiera preguntarles en primera instancia es, ¿cómo nombrarían, ¿no? Entendiendo que en las ciencias sociales el nombre es importante, ¿cómo nombrarían, cómo calificarían el fenómeno total? Eso es algo muy importante porque hemos preguntado, la pregunta del evento es, ¿hubo o no golpe de Estado en Bolivia? Sin embargo, el tópico del golpe de Estado es más amplio. Incluye la cuestión del fraude, si hubo o no hubo fraude, sucesión constitucional, sí o no, el papel de las masacres, de Sacabacencata, el Pedregal. Es decir, tenemos un fenómeno que va desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre, ¿no? Con un actor social importante, que es la clase media, Bolivia, y tenemos otra parte del fenómeno del 10 de noviembre en adelante, donde se producen otro tipo de actos con otra élite política en el mando del gobierno, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y bueno, después voy a ir desglosando, que básicamente es, ¿no? Si hubo fraude, la sucesión y las masacres, esos son los 3 puntos que voy a seguir preguntando, indagando con ustedes. Entonces, la primera pregunta es cómo llamaríamos, cómo nos aproximamos, con qué pinzas teóricas, con qué perspectiva, cómo podemos asir este fenómeno político-social complejo, que es lo que ha sucedido en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia. Estamos contigo, Carolina. Bueno, gracias, Ale. Un nombre que englobe todo lo que pasó en octubre del 2019, yo honestamente yo creo que yo le pusiera una revolución civil, ¿no? Porque tenemos que considerar que esta ha sido una ciudadanía organizada, porque realmente ha sido impresionante cómo, al menos yo lo hablo desde mi experiencia personal, como en mi barrio que no nos conocíamos entre vecinos, nos hemos organizado, teníamos una olla común, teníamos nuestros horarios de bloqueo, nos apoyábamos y varias cosas, ¿no? Pero también hay que considerar que lo que ha sucedido ese 2019, octubre de 2019, viene también como resultado desde el 21F del 2016, ¿no? Han sido bastantes hechos que han estado pasando en Bolivia, que han acumulado emociones, que han acumulado muchas protestas, que evidentemente han derivado el momento que salió el fraude, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que también abarquemos lo que pasó el 2016, porque el 2016 hubo un referéndum, el cual dijo no a la reelección del binomio de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y aún así hubo una sentencia constitucional que no sé con qué prerrogativas declaró inconstitucional la propia constitución del Estado, algo que es totalmente, incluso en la doctrina constitucional, es aberrante. Entonces ahí ya vemos que hay un quiebre fundamental del Estado de Derecho. Y evidentemente terminamos con el fraude de las elecciones, un fraude comprobado técnicamente, un fraude
que el mismo Estado ha solicitado que se haga la auditoría, ha firmado un documento diciendo que iba a acatar porque era vinculante, está ahí clarita la firma de PARI en el convenio con la Organización de Estados Americanos, y aparte la misma empresa que el órgano electoral contrató para hacer la auditoría al proceso de elecciones, que era Ethical Hacking, si no estoy mal, es de Panamá, confirmó el fraude, ¿no? Entonces ha sido todo ese cúmulo de acciones que han estado pasando, que ya no estábamos en un Estado de Derecho, porque ya se quebró el Estado de Derecho el 2015, que ha hecho que la ciudadanía reaccione. Obviamente, también hay que ser honestos, había muchos intereses políticos de por medio y sobre todo de esa oposición política que no representaba y no, bueno, yo lo hablo de manera personal, ¿no? Que los ciudadanos de a pie no nos veíamos tampoco representados, porque ya había tanta ruptura en el orden, en la manera de manejarse el poder, las acciones que estaban siendo, los discursos que se manejaban netamente divisorios entre bolivianos, que hemos dicho, o sea, esto no lo van a solucionar los políticos que en teoría nos representan en la Asamblea, tenemos que ser nosotros los ciudadanos que nos organicemos y defendamos nuestro propio voto, porque aparte tampoco confiamos en los otros órganos del Estado, porque no existe esa división de órganos del Estado. Quienes debieron haber velado por nuestros votos, quienes debieron haber estado presentes, evitando justamente que haya que se desobedezca el mandato del referéndum del 21F, es justamente el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional nuestra propia Constitución, ¿no? Entonces estábamos totalmente abandonados, no hay división, y podríamos decir que actualmente seguimos de la misma manera, sin una independencia de órganos, entonces estábamos en indefensión, y es así que la lectura que yo doy es que los ciudadanos tuvimos que organizarnos y salir en las calles para poder exigir el respeto a nuestro voto. Muchas gracias, Carolina. Estamos contigo, Ernesto. ¿Se escucha? Antes de que empiece por ahí. Hola. Es la primera palabra que se te escucha, compañero Ernesto. ¿Me Recién confirma ahora. si se escucha o no? Ahora sí, ahora se te está escuchando. Con un poco de retraso, pero se te escucha. Hola. Hola. Disculpas. Sí, no sé qué problema. Muy bien, gracias. Bueno, yo considero que el tema que nos llama a discutir en este instante, en esta discusión, es si hubo o no hubo golpe de Estado. Identificar este fenómeno significa señalar si este existió o no existió, de tal forma que esto significa posicionarse a favor o en contra. Pero este posicionamiento no solamente es un reconocimiento discursivo, sí, no. Tiene que estar sostenido bajo determinados argumentos, pruebas, formas de... En ese sentido, hay que entender que este proceso que se desarrolla como nombre genérico, se le llamó golpe de Estado, se da en un momento determinado y bajo una determinada correlación de fuerzas entre los sectores que estaban en ese sentido, considero que es objetivo, y yo lo voy a denominar la ruptura del orden constitucional, ¿sí? Un conjunto de narrativas en relación a este hecho objetivo. Es decir, una narrativa para negarlo y otra para afirmar. La que lo niega tiene sus propios criterios, fraude, que no le gusta el MAS, no le gusta Evo Morales, que se ha violado la independencia de poderes, etcétera, 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 que dicen que fue un levantamiento popular, una insurrección popular, una rebelión, etcétera. La parte que lo afirma señala que ha habido un golpe de Estado que vulneró la Constitución, que atacó tales formas, que se expresó de esta forma violenta, que el resultado de eso fueron unas masacres. Y bueno, la característica de estas narrativas es que articulan en sus posiciones una forma de tratar de darle su impronta a través del discurso a ese hecho objetivo. Mi intención no es discutir las narrativas, sino el hecho concreto de esta ruptura del orden constitucional, que uno la puede evidenciar cuando hace una lectura de distintos artículos de la Constitución, fundamentalmente el artículo 161, que habla
el 169, párrafo 1, el cual señala cuáles son las condiciones para que el vicepresidente esté fuera de su cargo, es decir, impedimento o ausencia, y quiénes lo van a suceder: vicepresidente, presidente de senados, en caso de que el vicepresidente no pueda, y el presidente de diputados. En ningún momento se habla de que pueda ser la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Sobre ese aspecto también hay muchos criterios jurídicos. Para señalar, por ejemplo, que la característica de la composición de la Cámara de Senadores corresponde, cómo se conforma la directiva, corresponde a bloques por mayoría y por minoría. Yanine Áñez representa un bloque por minoría que no expresó en las anteriores elecciones en ese tiempo ni el 5% de la opción de voto. En cambio, el MAS era la primera fuerza mayoritaria que tenía la primera vicepresidenta, la directiva en conjunto, y que, bueno, se dieron de varias formas. Creo que el tiempo es muy corto para poder dar a la mayor cantidad de elementos jurídicos, pero creo que lo fundamental a señalar es que esta ruptura del orden constitucional fue asumida por los mismos representantes y las dirigencias pititas, que no lo reconocieron de forma tal cual como ruptura, sino como un tecnicismo, de que sí se había vulnerado, pero había la necesidad, estábamos obligados por las circunstancias para pacificar al país, había que usar esta concepción, y amparados en un comunicado del Tribunal Constitucional que no tiene ningún valor y tampoco es vinculante, porque tanto en la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional como en el ¿qué se llama? ¿Cómo se llama esto? Un momentito, en el Código Procesal Constitucional señala que lo único que puede emitir este tribunal es sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. En ningún momento se habla de comunicados. En síntesis, todo el proceso, ¿sí?, que llevó a Yanine Áñez a constituirse como la presidenta del Estado Plurinacional está completamente viciado, de arriba abajo, y justificado por un comunicado que no tiene valor legal. ¿Cuál es la importancia de este análisis jurídico? Que yo no defiendo al derecho liberal burgués. Mi intención no es defenderlo, es demostrar la paradoja pitita, que aquellos que defendieron la libertad, la democracia, la institucionalidad en contra de la dictadura y que se había la violación de la división de poderes, etcétera, etcétera, si al momento de establecer a esta fracción pitita como parte del poder de Estado, vulneran toda la institucionalidad de ese mismo Estado y que ellos dicen que quieren defender. Esta paradoja, a través del análisis jurídico, permite demostrar cuál es el vacío del discurso ideológico que movilizó a estas personas. Pero no solamente a la masa que actuó, por lo que señaló la compañera, un descontento generalizado contra el movimiento al socialismo, sino de estas personas que dirigieron las movilizaciones. Me refiero a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, la misma Yanine Áñez, que por propios intereses políticos manipularon el escenario político en el nivel que estaba para poder tomar el poder de Estado. Sí, y bueno, el resto ya es tema de discusión, ¿no? ¿Cómo en qué derivó todo esto? Porque ni bien establecido el gobierno de Yanine Áñez, a nombre de pacificación, se elabora un decreto con el cual se justifica todas las muertes que han realizado los militares en Sencate y en Sacaba. O sea, no hay ninguna pacificación y hay vulneración de los derechos humanos por todas partes. Y ese es un tema crítico, considero yo, para estas concepciones y estas tendencias discursivas, porque denotan las características del discurso pitita. Y por otro lado también las deficiencias del discurso del movimiento al socialismo, que lo que hace con el golpe de Estado es tratar de justificar toda la crisis interna que había en ese partido de los 14 años, que ya se denotaba que distintos bloques, sectores estaban en contra del movimiento socialista, o manifestaban su inconformidad. Tras el golpe de Estado se elimina, se rearticula una en el movimiento socialismo y se elimina con toda forma de cuestionamiento interno, ¿sí? A nombre del golpe, es decir, ya estoy yendo a las cuestiones de las narrativas, el propio movimiento al socialismo, como ciertos sectores pititas, manipulan antojadizamente y utilitariamente este hecho concreto que se puede demostrar en y con esto acabo esta primera parte. Hay mucho material en estos días que está saliendo a través de las declaraciones de Yanine Áñez, que vinculan no solamente a las personas que ya he señalado, como Camacho, Mesa, sino también a instancias como la Iglesia Católica o personal diplomático de otros países que han
se han entrometido en problemas internos de nuestro país para tomar decisiones, para poder respaldar a ciertas personalidades en sus acciones políticas que de forma clara fueron en contra del orden jurídico. Eso creo que es lo relevante. Muchas gracias, Ernesto. Sí, se te ha escuchado muy bien. Para la próxima intervención te recomiendo de que apagues quizás tu cámara para que te podamos escuchar mejor, para que no se caiga la señal, ya que lo importante es también tu voz, ¿no? Pero se te ha escuchado bastante bien y pese a de que te has comido un poco de tiempo al principio, pero se entiende, ¿no? No se estaba escuchando bien. Muchas gracias por tu participación. Estamos contigo, Reinaldo Salinas. Gracias, Ale, y la verdad es que coincido con Carolina en el sentido de que es muy complicado ponerle a un nombre a un fenómeno histórico en nuestro país, del cual todavía tenemos ciertos conflictos en tratar de entender. En primera instancia, voy a hilar este debate con lo que dijo mi antecesor, Ernesto, cuando habló de un quebrantamiento constitucional. Es cierto, hubo un quebrantamiento constitucional mucho antes a las elecciones de octubre de 2019, que ya lo dijo bien Carolina, al momento de desconocer el referéndum del 21 de febrero de 2016, y que ha conllevado a una misma acción que hicieron otros países latinoamericanos para buscar una figura de la reelección indefinida, aludiendo que existe en la Convención Americana una posibilidad en cuanto a los derechos políticos, el derecho político a elegirse, y hablan de un derecho expectaticio de ser reelegido inclusive, lo cual en unos próximos días la Corte nos dará la razón o no, si existe o no esto. Pero al grano. El quebrantamiento constitucional viene desde ahí y yo siempre lo vi desde ese entonces, inclusive un poco antes, al presidente Morales como un gobierno de facto en ejercicio, en el sentido de que ha sido elegido democráticamente, constitucionalmente, pero a medida que ha ido ejerciendo el poder, ha ido quebrantando la Constitución de diferentes maneras. Una forma es esta de dejar de lado el referéndum y quererse validar indefinidamente. En este sentido, pienso que en el momento que se ha demostrado factiblemente que ha habido irregularidades graves en el proceso eleccionario de 2019, es que ahí podemos notar de que la sociedad, y me incluyo, la sociedad cívica y organizada salió a las calles a defender el voto. Eso es claro. Pero aquí lo que hay que desmentir es que en ningún momento se ha originado una usurpación violenta del órgano ejecutivo o que el órgano ejecutivo haya absorbido a otros órganos de Estado, de poder, y que daría lugar a un golpe de Estado. Ha sido lo contrario. Aquí lo que ha ocurrido ha sido que ante la escalonada ola de protestas y acciones que estaba tomando no solamente la ciudadanía, sino también varios sectores que son importantes para el movimiento al socialismo, como la COP, que el propio dirigente le dijo que renuncie, el señor Guarachi, hizo que Morales renuncie. Haga su renuncia, la presente desde el Chapare, pero aquí el elemento clave para entender de que ha habido la posibilidad de la sucesión constitucional el momento que Evo Morales sube al avión y se va a México. En ese momento existe ausencia definitiva del señor Morales en el país, por lo tanto abandonó el cargo. Y ahí es clara la declaración que da pie a la sucesión constitucional de Yanine Áñez, en el sentido de que la vacancia de la presidencia no se puede quedar sin una persona al mando del poder ejecutivo del país. Es así que al tener una crisis, no tener vicepresidente ni presidentes de las cámaras, es que se ha buscado la forma más cercana a lo que te decía la Constitución.
Y no solamente ocurre por primera vez en Bolivia, o diré en Latinoamérica, perdón. Yo pude charlar con un doctrinario bastante famoso en Latinoamérica constitucionalista, el doctor Sagüez, y me decía que evidentemente han habido en esos días varios constitucionalistas bolivianos que le consultaron y le dijeron si había la posibilidad de que en estos casos, o había otro caso, de que pudiera ascender otra persona de la directiva, y le dijo sí. En países centroamericanos ya existió esa posibilidad de que tuvieron que encontrar la mejor manera para hacer esa sucesión constitucional. Entonces, en ese caso, tanto el reglamento de la Cámara de Senadores, la Declaración Constitucional y otras instancias que posteriormente, como dijo el compañero Ernesto Peñaranda, comunicado del Tribunal Constitucional, pero después lo valida a través de una sentencia constitucional que prorroga el tiempo del mandato. Por primera vez vemos una declaración constitucional que da las pautas para un gobierno de transición. Eso es importante. En ninguna etapa de nuestra historia se había dado ese fenómeno. Y yo los invito a leer la declaración 001 quebrado 2020, que le da las directrices del Tribunal Constitucional para un gobierno de transición. Ojo, el código y la ley del Tribunal Constitucional da legitimación activa al presidente o a la presidenta a que pueda hacer consultas y otro tipo de manifestaciones. Si no era la presidenta, ¿por qué le daría esa facultad? Quisiera terminar ahí mi explicación, pero pienso que ha habido un movimiento popular y al mismo tiempo una crisis de Estado bastante fuerte. Muchas gracias, Reinaldo. Por cierto, Ernesto, me indican que no hace diferencia si apagas la cámara o no, así que ahora que se te ve bastante bien, te diría que en la próxima intervención no lo hagas, no hay ningún problema. Estamos contigo, estimado Carlos Torrejón. Tiene la palabra de 5 a 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, primero quisiera hacer remarcar algo, ¿no? Yo como ingeniero informático tengo que ser bien fiel a lo que son los principios de la ciencia. ¿No? Los principios de la ciencia dicen claramente que uno debe ser objetivo y evitar apreciaciones personales sobre los hechos que se están estudiando. Realmente considero que poner un nombre al principio a unos fenómenos sociales que se han dado y que han abarcado tantas dimensiones dentro de lo que es nuestra sociedad es un poco apresurado. Realmente me parece que lo que primero debiéramos hacer es intentar separar el hecho de lo que es el proceso mediante el cual Áñez termina siendo presidente, aislar ese fenómeno del hecho de si hubo fraude o no. Pasa que me parece curioso que realizamos siempre una relación directa de que si hubo fraude, no hubo golpe. Y si hubo fraude, no fue golpe. No podría haber el escenario de si hubo fraude y también hubo golpe, o el otro escenario. O sea, no quisiera que ahí caigamos en una falacia del falso dilema, considerando que solamente hay dos escenarios posibles. Como siguiente puntualización, quisiera referirme también a algunos otros fenómenos, como por ejemplo lo sencillo que estamos cayendo en falacias ad hominem, cuando hablamos de pititas o de masistas y así desprestigiamos a otras personas antes de escuchar sus argumentos, o falacias populistas, cuando decimos que si todo el mundo ha salido a la calle a defender una posición es porque se tenía la razón, ¿no? O uso de conceptos como hablar de una revolución, cuando en realidad jamás ha habido una revolución. Una revolución se caracteriza por un cambio profundo dentro del sistema social y político. Y antes de esos fenómenos sociales, el MAS estaba en el poder y ahora el MAS sigue en el poder. No ha habido ninguna revolución, o la revolución ha sido mal llevada a cabo y mal administrada por quienes han subido al poder. No, primero quisiera puntualizar esos puntos, luego irme un poco más a los hechos
No soy abogado, pero con las herramientas que la ciencia me otorga, no hay conocimiento que resista a un análisis. Quisiera apuntar hechos como, por ejemplo, de que cuando Áñez termina en la presidencia, ella era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, ¿no? Y mediante la presente constitución no hay manera de que la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores pueda asumir el cargo de presidenta tomando en cuenta la sucesión presidencial, ¿no? Es verdad que hay un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional donde se avala este hecho, pero también tenemos que ser bien claros en nuestra Constitución que reconoce como vinculantes las sentencias constitucionales, ¿no? Las declaraciones constitucionales y autos constitucionales. No existe la figura de comunicados del Tribunal. Y también tenemos que tomar el hecho, refiriéndome a algo que dijo aquí el compañero panelista Reinaldo, de que hubo un vacío de poder, y es que en nuestra actual constitución, ¿no? De hecho, en el artículo 173 se dice, ¿no?, que la presidenta o el presidente del Estado se puede ausentar del territorio nacional por hasta un máximo de 10 días sin la autorización de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y la realidad es que Evo Morales se va del país el 11 de noviembre y al día siguiente es que Áñez se declara presidente del Estado. Otro punto más que quisiera analizar es el hecho de que, citando de nuevo a mi compañero panelista Reinaldo, él dice de que, bueno, había que buscar una forma para no quedarnos en un vacío de poder. Coincido con él, ¿no? Un Estado no puede quedarse sin una cabeza que gobierne. No podemos quedarnos con un poder acéfalo, pero ¿quién elige a quiénes eligen? ¿Quién decide quién va a subir al cargo de presidente? La Constitución no, porque la Constitución es clara, la Constitución te dice cuál es el procedimiento. Y es más, me llama mucho la atención el hecho de que el Tribunal Constitucional en su comunicado, en el cual avala el hecho de que Áñez llega a la presidencia, ¿no? Cita una jurisprudencia que es del año 2001, que si no me equivoco, se usa para el momento en el que, bueno, Tuto sube a la presidencia porque Banzer tuvo que renunciar por un tema de salud, pero es una jurisprudencia que hace uso de una constitución incluso que ya no está en vigencia, ¿no? Porque el comunicado del Tribunal Constitucional justamente, y es muy claro al respecto, se ciñe sobre una interpretación de la Constitución Política del Estado abrogada, ¿no? Y segundo, ¿quién decide? Y esto es el punto importante. ¿Quién decide quién sube al poder? ¿Quién decide que Áñez tenía que subir al poder? Yo pienso que el órgano que estaba dentro de lo que dice, dentro de lo que debería ser, ¿no? Lo legal y lo real, es que debería haberse discutido y debería haberse arreglado en el Parlamento, pero no se lleva a cabo en el Parlamento. Obviamente, este tipo de situaciones nos llevan a cabo, bueno, ¿quién elige a Áñez que sube al poder? Es una pregunta que todavía está en el aire. Cualquier cosa que yo pueda decir son hechos no probados y prefiero ceñirme a hechos probados sobre lo que sucede, pero todo el mundo ha escuchado sobre las reuniones que se han llevado a cabo en la Universidad Católica para decidir quién sube al poder. ¿Quién los ha elegido? ¿Quién les ha dado a ellos el poder para decir esta persona sube a la presidencia? La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, aún sin que se hubiese aprobado en ese momento la renuncia de Evo Morales, que no se había aprobado en el Senado, aún sin que se hubiese aprobado la renuncia de Adriana Salvatierra, que todavía no se había aprobado, porque hay un procedimiento para aceptar las renuncias de todas esas personas que no se había llevado a cabo. Áñez simplemente aparece con la banda presidencial que se la coloca un militar, ¿no? Una situación completamente extraña y que pienso que debemos analizar. Carlos, te pediría que vayas concluyendo, por favor. El tiempo se te está acabando. De hecho, ya se te acabó. Sí, con este último hecho quiero terminar. Mi punto, y creo que es algo que deberíamos discutir, es el hecho de que sí, puede haber habido fraude. Puede haber habido fraude
puede haberlo habido, ¿no? Sí, es verdad que lo del 21 de febrero no se ha respetado. Yo estoy de acuerdo en eso completamente. Lo del 21 de febrero debía haberse respetado y Evo Morales no debería haber sido candidato, y lo ha sido. Pero aún con esos dos hechos puede haber habido un golpe, porque son fenómenos independientes. Y además de eso, quiero puntualizar una última cosita más. Aún con toda esa carga, el gobierno de Evo Morales tenía que terminar muy posterior al momento en el que terminó, ¿no? El gobierno de Evo Morales no terminaba con las elecciones, tenía una fecha de finalización que no se cumple. Cuando le recomiendan desde el ejército que renuncie, ¿verdad? Bueno, gracias, Carlos. Voy a pedirles que seamos un poquito más cuidadosos con el tiempo. Estamos empezando, no hay ningún problema. Ha quedado bastante claro la posición de Carlos, por lo menos, ¿no? Pudo haber habido fraude, está en contra del binarismo, dice, bien, hubo fraude, pero también golpe, ¿no? Ahora estamos entrando a un caucus abierto. No voy a resumir ahora las posturas que se han dado porque van a quedar un poco más claras. Así que tiene la palabra cualquiera que quiera tomarla. Por favor, el que quiera. Carolina, tienes la palabra. Gracias, Ale. Yo quiero hacer dos precisiones. Yo un poco no concuerdo con el análisis en una cosa específica que hizo Reinaldo, al decir que el momento que Evo Morales se subió al avión había una ausencia definitiva del presidente. No, había una ausencia temporal. Fue definitiva 3 meses después, 90 días después, cuando la Asamblea aprobó las renuncias de Álvaro Linera y de Evo Morales. Ahí sí ya hubo una ausencia definitiva. Y el problema es que hay un vacío legal ahorita en nuestra Constitución y en nuestra norma que no sabemos cómo proceder si es que se da esta situación. Pero en lo que sí concuerdo con Reinaldo, es que ha habido una sucesión constitucional. Porque si bien, como decían los compañeros en el artículo 169, te habla de que si el presidente, si no hay presidentes, vice, si no es el presi del Senado, sino el presi de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la actualidad, hoy en día, cuando Andrónico no puede ir a sesionar, directamente asume la segunda presidencia, que es la senadora Gladys, y ella firma como presidenta del Senado durante ese día, durante el tiempo de ausencia del presidente. Entonces, de acuerdo al reglamento, al artículo 41 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, esas suplencias se hacen de manera automática e inmediata. En este caso, no teníamos a Adriana Salvatierra, no había... si no me equivoco, era un senador varón, apellidado Varón. Teníamos en la tercera presidencia a Janine Áñez y en la cuarta presidencia estaba Eva Copa, ¿no? Entonces, ante la ausencia de estos tres, de manera inmediata, ella tuvo que asumir la presidencia. Y esto ante una ausencia temporal del presidente. Y una vez que ella, obviamente, asume la presidencia del Senado, inmediatamente asume la presidencia del país, por un principio de inmediatez. Sin embargo, esto también es bueno reflexionar al respecto y ojalá se solucione. Si nos damos cuenta, aplicando el reglamento de la Cámara, el reglamento general de la Cámara de Senadores, jamás llegaríamos a la sucesión al presidente de diputados, a no ser que sea que todita la directiva de Senado renuncie. No, ni siquiera, sí, renuncia a toda la directiva del Senado, tiene que volver a sesionar el Senado para conformar su nueva directiva y otra vez ya tenemos presidente del Senado y otra vez ya va a haber la sucesión y va a ser, o sea, en este momento el Tribunal Constitucional se debería pronunciar al respecto y establecer cuál es el procedimiento de sucesión constitucional, porque si aplicamos nuestra normativa vigente, estamos en un círculo sin caer. Y creo que eso también, este vacío legal, es lo que ha dado paso a muchas interpretaciones que estamos teniendo ahora. Ahora hay algo que yo realmente critico mucho, es que decir que toda la movida que hubo el 2019 fue reducirlo al nombre de Pitita. Evo Morales llamó pititas y se quedaron con pititas, pero ¿qué es ser pitita? ¿Qué es ser pitita? ¿Es ser racista? Ok, yo he salido a la calle y no me considero una persona racista. Estoy en proceso de deconstrucción, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ha habido muchas personas que también han salido enervadas a las calles porque estábamos viniendo de unos incendios de la Chiquitanía y estábamos con una pésima gestión de los incendios y mucha de esa gente estaba enervada y salió a la calle. Mucha gente masista que actualmente
irónicamente sigue trabajando en el gobierno, ha salido a las calles, muchos servidores públicos que estaban aburridos del acarreo de gente, de todo ese prebendalismo que existe. O sea, reducir toda esa masa a un hombre de pitita solo porque había un Camacho que se hacía el macho, me parece una barbaridad. Yo creo que hay que tener una lectura más amplia de ver todos esos sectores que también se han manifestado en ese momento, porque era plural, era múltiple. Entonces, considero que eso es muy importante hacer, al igual que decir que a todos aquellos que votaron por Evo Morales son masistas, lo cual tampoco es cierto. Hay muchas personas que han votado por X y Z motivos. O sea, reducir en ese binarismo que ya lo dijo nuestro compañero me parece muy limitado. Y bueno, ya no me acuerdo qué otro punto quería tomar, pero lo digo luego. Está bien. Gracias, Carolina. El siguiente en haber levantado la mano, si no estoy mal, es Ernesto y luego Reinaldo. ¿No es así? Ernesto, estamos contigo. Sí. Bueno, primero, cuando hago referencia a lo de pititas y masistas, no es el que yo los esté adjetivando porque a mí me dé la gana que sea así. Esa es la construcción discursiva que de un sector a otro se han hecho. Unos en contra de los masistas y otros en contra de los pititas. Y comparto, son cuestiones genéricas, porque cuando uno ve al interior de cada uno de estos movimientos, sea del uno o del otro, se puede identificar distintas fracciones, pero hay algo que es importante en un análisis de la lógica de masas. Hay que diferenciar lo que es la masa, es decir, ese grupo de personas que espontáneamente podrían haber salido a movilizarse por X, Y, Z motivo, de la dirección política que toma esa movilización. Es decir, un grupo particular o grupos particulares que de acuerdo a determinados intereses asumen a nombre de la movilización en las calles el rótulo de decir nosotros hablamos por todo este grupo. Creo que eso se ha podido evidenciar en esta cuestión del movimiento pitita en general. Había pititas Camacho, había pititas Áñez, pititas Carlos Mesa, y pititas que seguramente no les gustaban los propios pititas. O sea, esa era una dinámica, es cierto, pero esa es la característica principal de ese movimiento, es que en eso que habla Brockman, de los 21 días de movilización, hay esto que se llama unidad de acción. Ellos pueden organizarse durante 21 días, ir, agitar, quemar, bueno, confrontar al otro grupo, ¿sí? Como un bloque unido. Pero este bloque se fragmenta al momento en que una de esas fracciones, esta que es Áñez, logra hacerse del poder de Estado y posteriormente en las elecciones terminan pulverizándose entre ellos. Denuncias internas, que tú me has dicho, que tú no me has dicho, que tú me has grabado, que no me has grabado, que por qué no han tomado en cuenta tal, a fulano. O sea, hay una dinámica, comparto, mucho más compleja que se desarrolla en ese ámbito, que habría que verlo. Igual en el MAS, ¿no? Ahorita hay fracción Choquehuanca, fracción Morales, y bueno, para que quede claro. Ahora, sobre lo que señala el compañero, estoy completamente de acuerdo. Yo por eso no abogo por el término simplemente golpe de Estado. Yo considero que ha sido apropiado por parte de estas narrativas, ¿sí? Ya sea para negarla o afirmarla. El hecho concreto que se puede verificar es la ruptura del orden constitucional. Por los elementos que ha señalado el compañero, que estoy completamente de acuerdo, me ha quitado las palabras de la boca, considero de igual forma que no se trata de que cualquier persona pueda interpretar o cualquier particular a su gusto o disgusto la normativa nacional. Hay instancias, hay formalidades legales que se deben cumplir para que tal procedimiento sea válido, tenga validez. Si no se cumple el procedimiento, aunque pueda parecer una leguleyada, así muchos le tratan de adjetivar cuando uno quiere hacer un análisis jurídico, pero que es muy importante para entender este proceso, es cuando hay esta ausencia, no hay validez, y en ningún lado. Y puede que en China, en Jamaica o en cualquier otro país vean la forma de que adaptar algunas formas arriba abajo, pero no, nuestra constitución es clara. Esa constitución que es producto, y lo digo porque es parte de mi percepción política e ideológica, ya le he recargado al principio, mi interés no es defender la constitución, este ordenamiento jurídico liberal burgués, sino demostrar las incoherencias del discurso con la práctica que se ha realizado, estipula algo, que esa sucesión tiene una jerarquía, que de no cumplirse esa jerarquía no se puede realizar. Y con esto acabo. El mismo reglamento general de la Cámara de Senadores estipula que tiene que haber quórum, discusión, debate y votación para que se pueda proceder de formas particulares o sobre temas específicos. Y Yanine Áñez se autoproclama como presidenta del Senado, sin quórum, sin discusión. Minutos después, con todo el grupo de oposición, familiares y demás seguidores, bajan a la Asamblea Legislativa para declararse presidenta del Estado plurinacional ante un criterio que no existe.
de vacancia, que es una interpretación, considero yo, antojadiza de esta sentencia constitucional 003 de 2001, que como bien ha dicho el compañero, es la expresión de una constitución pasada, es de otro tema, que ya, o sea, Banzer está enfermo, ¿quién le va a suceder? El vicepresidente, no hay mayor problema. Aquí sí había otro problema, ¿sí? Y esto más, permítanme que me extienda, es que ha tocado tantos temas que son tan importantes y hay que plantearlos, que creo que puede ir al debate. ¿Qué es lo sustancial que se ha discutido independientemente de las narrativas? ¿Cómo seguir cómo mantener la unidad nacional de este país? Después de las elecciones, no solamente se denotan los descontentos, sino que esta Bolivia del proceso de cambio, del discurso del movimiento al socialismo, no había dado los frutos que se esperaba. Hay todavía una efervescencia de racismo, no estoy queriendo decir de todos, pero hay evidente aquí en Cochabamba este grupo de resistencia juvenil Cochala golpeando gente en el campo, las expresiones que se salían de aquí por allá, las mismas expresiones de Murillo, y bueno, demostraron de que no hay esta unidad de país. Es complicado construirla y especialmente es complicado cuando el ordenamiento jurídico, ¿sí?, es vulnerado. Toda esta perspectiva de la percepción burguesa de cómo debe desarrollarse la sociedad, de acuerdo a la división de poderes, el pacto social, y bueno, toda esa parafernalia que se crea, demostró en Bolivia, y después de la pandemia, agudizado una crisis económica, que no es posible, que las divisiones, las distinciones de clase, género y etnia están más latentes en esta sociedad, y que para tratar de resolverlas, ¿sí?, no es suficiente que la gente salga a la calle a manifestar su enojo por tal o por cual, sino es necesario, existe la necesidad de construir alternativas políticas que de forma seria, no de forma chabacana, porque el movimiento, lo que los pititas, su peor error, considero yo, o de estos grupos que dirigieron, es que hicieron lo mismo que el MAS hizo. Es decir, le metieron sobre la marcha y después trataron de buscar la forma de arreglarlo jurídicamente y terminaron construyendo una retórica de la mentira. ¿Sí? Considero yo que cualquier análisis jurídico no puede soslayar la inconstitucionalidad del ascenso de Áñez. Querer esconder eso me parece que ese sí es un dilema, y además querer justificar ese hecho con el fraude, con lo que hizo o no hizo Evo Morales, que comparto, y con esto acabo con el compañero, son temas aparte. Gracias, y perdón por extender. Muchas gracias, Ernesto. Estamos contigo, Reinaldo, luego con Carlos. Gracias, Ale. Realmente opiniones divididas, fenómeno complejo, pero también hay que partir de cosas reales, como decían los otros compañeros. Existe jurisprudencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional desde 2009 que usa de argumentos antiguas sentencias que se han utilizado antes de esta nueva Constitución de 2009. Y no me lo va a dejar mentir Carolina, que igual es abogada, que existen varias sentencias en las que citan sentencias anteriores a la Constitución, declaraciones a la anterior Constitución. Y no es por el hecho de que se ha creado una nueva Constitución y aquí a partir de ahora ya no existe la anterior, ¿no? Hay que seguir dando una coherencia jurídica a las decisiones que va a tomar un tribunal tan importante como es el Constitucional. Entonces, en el momento que ustedes me dicen que la declaración del 2001 que se habló en su momento para que de pie a la sucesión constitucional esté en desfase de tiempo y de que no aplica la nueva Constitución, eso yo pienso que es una errada opinión, porque yo pienso que si bien han cambiado muchas cosas de la Constitución, hay algo que no va a variar. Y en lo único que va a variar, tal vez va a ser de que ya no se va a contemplar en la sucesión constitucional al presidente del entonces Corte Suprema de Justicia. Aquí llega hasta diputados y no hay lugar a donde más, como antes había esa posibilidad. Entonces yo pienso que no deja de ser válida esta fuente jurídica para un momento que no se tenía un vacío legal, y esa es la verdad, por un lado. Por otro lado,
lo que decía Ernesto de que no hay ningún análisis jurídico para poder justificar la sucesión constitucional, yo creo que eso es falso y no voy a estar de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? Uno se pone a pensar como abogado o como ciudadano y dice, ¿por qué el Tribunal Constitucional va a avalar primero acciones de inconstitucionalidad abstracta por parte de la presidenta? Va a emitir sentencias, declaraciones, va a absolver consultas en su momento de proyectos de ley por parte de la presidencia del Estado, cuando es un gobierno de facto, como dicen algunos, o como dicen que es un golpe de Estado. El Tribunal Constitucional, de una forma tácita, la ha reconocido como presidenta constitucional al momento de que la propia ley, el Código Procesal Constitucional, la atribuye a la presidencia como la legitimación activa para varias acciones constitucionales. Entonces, yo pienso que por un lado también hay que pensar eso. Sé que hasta ahora, y eso es cierto lo que dice Carolina, no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto. Es como que se mantiene callado, no adopta una postura cuando es importante, más allá de demostrar tácitamente que ya lo ha hecho, que la sucesión constitucional debería hacerlo. Y algo más, el vacío legal que nos ha mostrado esta crisis de Estado nos demuestra que nuestra Constitución tiene muchos lugares que deben ser complementados a través de normas. Y pienso que una de ellas es la sucesión constitucional. Y nuevamente quiero agradecer a Carolina que me ha hecho esa corrección de la ausencia temporal, que se me fue, la verdad se me fue por completo. Eso quisiera acotar de momento al debate. Ya, muchas gracias, Reinaldo. Estamos contigo, Carlos. Luego Ernesto nuevamente, que ha pedido la palabra. Sí, bueno, quería puntualizar una sola cosa, y es que en el reglamento de la Cámara de Senadores, para que se apruebe la renuncia de un senador, tiene que darse, ¿no?, según su artículo 31, que en el inciso F, ¿no?, que renuncien expresamente a su mandato en forma escrita ante el Pleno Camaral. No hay la figura de renuncia en la prensa, no hay la figura de renuncia por radio, por televisión, no hay esa figura, así que en ese momento todavía Adriana Salvatierra no había renunciado, ¿no? Pero volvemos al punto, como decía la panelista aquí, la compañera Carolina, en que es un círculo de situaciones, se debió hacer así, se debió hacer de esta otra manera. Aquí el compañero panelista Reinaldo también vuelve a mencionar, refiriéndose a la comunicación del tribunal, que de nuevo es una comunicación, no es una sentencia. Entre una comunicación y una sentencia y un auto hay millones de kilómetros de diferencia. No es una sentencia que incluso aclaran al final de la sentencia y dicen no interviene la magistrada Georgina Mutzkivar-Müller por no estar de acuerdo. No hay en la comunicación no hay una conclusión siquiera, ¿no? Estoy de acuerdo con Carolina de que el Tribunal Constitucional se debiera ya haber dicho algo al respecto. La verdad es que estamos en una situación en la cual lo real es que no vamos a saber si es que ha sido un golpe de Estado o no, hasta que el tribunal no diga blanco o negro, X o Y, ¿no? Estamos en una situación en la que unos van a opinar de una manera y otros van a opinar de otra manera. O sea, la realidad es que la ley es tema de interpretación, ¿no? Es tema de por dónde se la toma. Hay situaciones muy claras que se han dado, y es que ha habido un presidente que ha dejado de ser presidente el momento en que los militares le recomiendan que abandone el poder, ¿no? Con o sin razón, ya es opinión personal, ¿no?
pero ese es un hecho histórico, ¿no? Hay hechos que yo pienso que tienen que aclararse al respecto. Creo que, volviendo a la pregunta original de acá de Ale sobre qué título le daría todo esto, creo que el título más adecuado es Golpe de Schrödinger, porque esto es y no es golpe, y va a seguir siendo así hasta que no tengamos un pronunciamiento del tribunal que diga las cosas tal y como son, ¿no? Han habido muchas interpretaciones, como Estado, bueno, los organismos que debieron haber participado no han participado, han sido un grupo de personas, como vuelvo a repetir, son hechos no probados, pero ha habido grupos de personas que se sabe que se han reunido en una universidad para decidir quién iba a subir al poder, ¿no? Para que no nos quedemos sin un mandato y demás, cosas que no debían haberse dado. Un militar no debiera poner una banda presidencial jamás. Eso no debiera volver a pasar en Bolivia desde la situación que hemos pasado en los 80s, desde los golpes de Estado que hemos tenido, que son golpes de Estado y nadie los puede discutir. Es horrible ver que un militar le ponga una banda presidencial a alguien en Palacio de Gobierno cuando hay tanquetas y militares en la plaza. Es horrible que haya persecuciones políticas en ese momento y ahora. Son situaciones que no son del agrado de nadie y que nos han costado y nos están costando duro, dividiéndonos entre unos y otros, ¿no? La realidad es que yo creo que a lo que tenemos que abogarnos es a exigir que los que tienen que decidir al final de cuentas si es que la sucesión ha sido constitucional o no, lo hagan de una sola vez, porque mientras tanto lo único que vamos a hacer va a ser patear oxígeno. Vamos a decir unas cosas, vamos a decir otras, y bueno, eso, Ale. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Estamos contigo, Ernesto, luego Carolina, y vamos ya tratando de concluir, de cerrar. Ya estamos 1 hora al aire, nos queda aproximadamente 20 minutos exagerando, y quiero dedicarle los 10 minutos también a los comentarios de Facebook que han hecho preguntas directas a nuestros panelistas. Estamos contigo, Ernesto. Muy bien. Bueno, quiero corregir esta parte si es que he dado a entender o se me fue. El hecho de que no existan análisis jurídicos que justifiquen el golpe de Estado. Los hay, como los de Vázquez Villamor y el de Antonio Rivera, que son constitucionalistas que en su momento justificaron todo lo que se hizo y que ahora brillan por su ausencia. O sea, de que hay, los hay, pero ahora, bueno, están ahí, no manifiestan absolutamente nada, como en aquel momento en Televisión Nacional salían a justificar arriba abajo lo que se hacía. Sobre la cuestión del vacío legal, yo no considero que haya existido vacío legal, porque ¿qué competía de acuerdo a la Constitución? Que las directivas camarales se reconstituyan, es decir, que se vuelva a elegir en cada cámara otra vez presidente, vicepresidente y toda la directiva, ¿sí? Para después de resolver ese problema pasar a la cuestión de a quién le iba a tocar la sucesión constitucional, a quién se iba a nombrar como presidente de la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el problema? El problema fue político. ¿Por qué político? Porque a la oposición, al no tener mayoría, no tener apoyo dentro de ambas cámaras, la tenía perdida. Y por eso buscaron una forma de tratar de constitucionalizar el golpe de Estado. Eso, o mejor dicho, esta ruptura del orden constitucional que derivó en eso, ¿no? Y también hay que señalar que este vacío de poder no es un vacío de poder que apareció de la nada. Las renuncias tanto del presidente, de senadores, diputados, está condicionada porque han sido amenazados, se ha quemado su casa, se ha amenazado a sus familias. El mismo Evo Morales y Álvaro García Linera, recuerdo que al momento antes de irse o de renunciar, ellos decían, estamos renunciando no porque no nos guste, sino porque están amenazando a la vida de nuestros militantes. Y creo que ya negar que eso era real, eso sí sería el colmo, porque no sé, yo no soy masista. ¿Sí? No estoy de acuerdo con las cosas que el MAS hace. Tengo mi propia postura aparte de eso, pero tampoco puedo dejar de mentir, de decir que era evidente que había una convulsión social y una presión que obligó a que ese vacío de poder sea creado por estas condiciones, por esta correlación de fuerzas. Y los últimos elementos que han venido saliendo de las declaraciones de Áñez muestran cómo en la Católica, entre Mesa y Quiroga habían discutido cómo es, ¿le va a meter la tierra o no?
más o menos, disculpan que lo vulgarice, que lo expresa de esta forma, pero más o menos ese fue el diálogo que tuvieron ellos. ¿Quiénes son ellos para tomar esas determinaciones? Considero que la masa pitita, es decir, perdón que me refiera así, pero esa masa que estuvo ahí tendrá sus motivos particulares, pero quienes dirigieron aquel proceso tenían intereses políticos muy claros. La reconstitución de un bloque oligárquico con centralidad en Santa Cruz. Camacho expresaba eso. Y la disputa era también si iba a ser la paz. Mesa no iba a renunciar a que sea la paz como sede de gobierno. Y otras tendencias que estaban en el escenario ahí viendo qué cosa iban a hacer. Ese fue el escenario político que se dio. Considero, y voy a ir finalizando, algo que señala Max Weber para análisis sociojurídico de estos problemas. Él plantea que hay que tener consideraciones jurídicas, que son estas consideraciones de hecho, ¿sí? De esta vulneración de la constitución política, pero también consideraciones sociológicas, al momento de expresar cuál es la correlación de fuerzas que lleva a que se produzca esta vulneración constitucional. Es decir, hay motivantes, hay intereses económicos, políticos que llevan a este proceso, que están sobre esas masas movilizadas, que bueno, creo que se ha podido evidenciar en qué han acabado. Los casos de gases lacrimógenos, cómo han despilfarrado, cómo han desarticulado BOA, el caso de Entel y EPFB, cada quien tratando de lo que es típico de la viveza criolla boliviana. Vivir del Estado, medrar de él y sacarle y extraerle hasta lo que se pueda mientras estemos en gobierno. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha pasado en ese momento. Para ir acabando, creo que esa parte, había una parte más que quería señalar, que estaba señalando el compañero, es cierto, sobre cómo tiene que ser la cuestión de las... Aquí está, en el Código Procesal Constitucional, en su artículo 10, además de explicar cuáles son las resoluciones que emite este ente, sentencias, declaraciones y autos constitucionales, señala que es en sala plena del Tribunal Constitucional se resolverá procesos sujetos a conocimiento por mayoría absoluta de votos y de sus miembros presentes. En su parágrafo 3 señala, los magistrados y magistradas podrán formular voto disidente o en su caso aclaración de voto debidamente fundamentado con sus criterios jurídicos no sean coincidentes con los de la mayoría. En ese comunicado que se emite no hay nada de eso, no hay firmas, no se explica cuál es el disentimiento de la compañera, entonces es una forma, perdonen la expresión, ridícula de querer justificar y es una pantomima. Recuerdo las críticas que le llovían a Evo Morales cuando él decía que no, él le mete nomás y sus abogados tienen que arreglar. Justificar el golpe me parece la misma pantomima. Ellos le han metido nomás y bueno, los abogados justificaremos cómo le han metido. Y ese es el problema en que se entrampa el derecho en Bolivia. ¿Sí? Con esto más permítanme, el derecho no es una cuestión neutral. El derecho obedece a determinados intereses políticos, de quién la formula y de quién la ejecuta. Michel Foucault en el orden del discurso jurídico explica que la verdad que se constituye a través del discurso jurídico es producto de una correlación de fuerzas entre luchas y resistencias que establecen determinado sentido de verdad. Es decir, que si tal cosa se cree por el ordenamiento jurídico, es efecto de este discurso y que no, o que lo que se pueda modificar es producto de cómo determinados grupos inciden en la opinión pública y se dan la libertad de interpretar arriba, abajo, ese sacrosanto derecho burgués que existe. Con eso acabé. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Carolina, y luego vamos a dar paso a nuestro moderador que tiene una intervención o una pregunta a nuestros panelistas. Estamos contigo, Caro. Gracias, Ale. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Adriana Salvatierra nunca renunció a ser senadora. Ella renunció a la presidencia del Senado, que es algo totalmente distinto, ¿no? Y el momento en que Yanine Áñez asume la presidencia del Senado, no asiste Barón. Entonces, por ende, por aplicación, o sea, Barón, el segundo vicepresidente, por aplicación inmediata del reglamento de diputados de la Cámara de Senadores, ella asume. Pero bueno, ya no perdamos el tiempo discutiendo exactamente lo que dice la norma exactamente, porque creo que están claras nuestras posiciones y no van a cambiar, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es súper importante de analizar, y comparto lo que han dicho los compañeros, quiénes eran esas personas que se encontraban en el UCB en la Católica, para tomar decisiones por el pueblo, que ni siquiera eran elegidos por el pueblo. Tal vez uno que otro senador estaba ahí, pero no eran la mayoría, no representaban realmente al movimiento que estaba viendo en las calles. Estoy totalmente de acuerdo. Yo me imagino que eso es algo que nos vamos a ir enterando cada día, de acuerdo, vayan saliendo más declaraciones de Yanine y de otras personas que han estado involucradas, porque la misma Yanine ha dicho en sus declaraciones que no le puso la banda un militar, sino que se la acomodó para la foto. Entonces, si vamos a hacer caso o no a las declaraciones que vayan a salir, ahí habrá que ver
ya depende de cada uno, ¿no? Pero yo creo que algo que es muy importante tomar en cuenta es que a raíz, o no solo a raíz del 2019, sino que ya viene de mucho la división que se está marcando y sigue marcándose entre bolivianos, ¿no? Llámense campo, ciudad, norte, sur, clase media, clase baja, no sé, sigue marcándose y no hay forma y no hay nadie que en este momento está asumiendo ese rol de curar esas heridas y de unirnos y de la famosa reconciliación o el ave, el cóndor con la derecha, la a la izquierda, que se quedó en un discurso político. Pero algo que también es importante que lo recalque, es que probablemente muchas de estas situaciones no se hubieran dado si Yanine Áñez no se hubiera presentado a las elecciones, si hubiera cumplido con su rol de transición de 3 meses, elecciones, y otra vez estábamos, pero muchas de las falencias que nos han dado, ha sido esas angurrias de poder de las personas que estaban ahí adentro, ahí arriba, y que tomaron las decisiones equivocadas y que nos han traído a la situación en la que actualmente estamos. No estoy diciendo que esté mal, Arce ha ganado democráticamente y se lo debe respetar, es un gobierno constitucional, pero sin embargo el discurso de odio entre bolivianos está creciendo y eso creo que es el rol que tenemos que asumir todos para ya empezar a hablar dejar de hablar de pititas y masistas y empezaremos a hablar de bolivianos y encontraremos la reconciliación que realmente la necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Reinaldo, mil disculpas, te voy a tener que aplazar un segundo. Nuestro moderador tiene preguntas que hacer a los panelistas. Diego, estamos contigo. Muchas gracias, querido Alejandro, y muchas gracias una vez más a todos los participantes. 3 de los 4 participantes se han expresado a favor de que el Tribunal Constitucional de una vez por todas se pronuncie respecto a esta situación. Como bien algunos ya también decían, no hay mucha conciliación respecto a las posturas que se tienen en este momento, y justamente buscando esta conciliación, o al menos un punto en común, yo me pregunto, en la opinión de los participantes, ¿qué puntos debería tomar en cuenta el Tribunal Constitucional? Porque una cosa es que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncia a favor o en contra, no importa, y lo importante son los argumentos que va a utilizar. Entonces, a mí me gustaría saber qué puntos realmente creen ustedes que debería tocar, y seguramente vamos a poder ver algunas coincidencias. El debate va, considero, avanzar un poco. No sé si pueden hacerme el favor de responder esa pregunta. Muchas gracias, querido Alejandro. No, y a partir de ahora en adelante, como has lanzado tú la pregunta, tienes diriges, por favor, a partir de ahora, querido Diego. Perfecto. Bueno, para respetar el orden que estaba establecido antes, Reinaldo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Ahora sí, gracias Diego por otorgarme la palabra. Respondiendo a tu pregunta, pienso que el Tribunal Constitucional tiene que tomar en cuenta primero el momento, el fenómeno que se ha visto y que la Constitución ha contemplado de que exista la renuncia conjunta de todos de las máximas autoridades que constituye esta sucesión constitucional. Yo pienso que debería tomar en cuenta el caso que ha pasado en 2019. ¿Qué pasaría si ocurre la renuncia, ¿no?, de estas 4 personas en la que recae la sucesión? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Por un lado. Por otro lado, pienso que también debería tomar en cuenta la decisión constitucional, o la declaración, constitucional, que en su momento se la usó para dar pie a la sucesión de Yanine Áñez, la del 2001, para ver y acomodar, ponerle en el contexto de la nueva constitución y de la nueva interpretación que va a hacer respecto a este vacío legal que tenemos, por un lado. Y por otro lado, respondiendo súper cortito a los que me han antecedido, yo ya no hablaba del comunicado, sino hablaba de las declaraciones y sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional cuando Yanine Áñez ya ejercía la presidencia. Es decir, para hacer sentencias o muchos otros procedimientos constitucionales, ya sea sobre consulta de una ley, le faculta a la presidencia del Estado y obviamente a otros. Si el Tribunal Constitucional no la reconocía como presidenta constitucional, ¿por qué le recibía esta posibilidad de poder utilizar estos recursos constitucionales? O sea, a eso me va la pregunta. O sea, yo pienso que al momento de haberlo hecho,
de haber promulgado la posibilidad de una prórroga de mandato y que estaba en una sentencia y una declaración, yo pienso que tácitamente ha reconocido, más allá del comunicado, el Tribunal Constitucional. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Reinaldo. Carlos Torrejón, por favor, tienes la palabra. Sí, bueno, sobre lo que acaba de mencionar Reinaldo, es verdad que, bueno, ha habido sentencias constitucionales posteriores que ya la toman a Áñez como presidente. De hecho, si el tribunal no la reconoce como presidente, ¿cómo se han dado a cabo las elecciones? Arce es presidente, ¿no? Porque la ley se la promulga con Áñez como presidente y el mismo Senado aprueba la ley de convocatoria de las elecciones. Estamos de acuerdo en eso. Pero lo que estamos analizando ahorita no son los efectos posteriores, sino es el momento específico de la toma de poder de Áñez. No todo lo posterior, que da lugar a un análisis sumamente profundo, político, social, que no lo terminaríamos ni en un mes de conversación. Yo pienso que es importante ceñirnos al momento de la forma y el cómo Áñez llega al poder, no lo que sucede después, porque obviamente, o sea, llega el momento en que cuando se aprueba la ley de convocatoria de elecciones, hasta el mismo masismo reconoce la renuncia de Evo Morales y a Áñez como presidente, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? Cuando se habla de ausencias de poder, que no había ausencia de poder porque no habían pasado los 10 días de que el presidente se va del país, ¿no? Que dice que el presidente se puede ausentar 10 días y todavía no hay un vacío de poder. En el momento en el cual Salvatierra, bueno, renuncia a su cargo, no a su posición como senadora, pero al día siguiente, Salvatierra se presenta, intenta sesionar, pero ahí se ve por cámaras y ir ahí que si le han jalado la polera o no le han jalado la polera, ya son discusiones de cocina, pero se ve que no, que hay impedimentos para que se pueda sesionar, no, al día siguiente se presenta y aclara, yo no he renunciado, aún así se dan a lugar muchas situaciones complejas y complicadas al respecto, ¿no? Yo pienso, respondiendo a la pregunta que aquí nos plantean, yo pienso que el Tribunal Constitucional se tiene que ceñir bastante a la ley, a los antecedentes que hay, ¿no? Se han mencionado muchas situaciones con respecto a América Central, de situaciones en las cuales hay cambios de presidentes y demás, y en la mayoría de ellas, si no es en todas, es al final el Parlamento el que elige al nuevo presidente, ¿no? En este caso, de nuevo, no ha sido el Parlamento, han sido un grupo de personas en la Católica los que han elegido a la nueva presidenta del país, y luego ha sido arreglar la situación, y cuando se hacen las cosas mal, ¿no? Y como país, y con esto quiero concluir esto, yo creo que es muy importante que como país dejemos de hacer las cosas a lo que se meta, el meterle nomás, porque son lo que nos llevan a situaciones de repetir la historia, como les he dicho al principio, y me mantengo en esto, no ha habido ninguna revolución, no ha sido una revolución, porque una revolución, de nuevo, es un cambio profundo en el sistema político, es un cambio profundo en nuestra sociedad y demás, y antes de estos fenómenos estaban más en el poder y ahora de nuevo están más en el poder. Áñez no ha cumplido con su palabra, ha perdido, pero humillantemente en las elecciones, una forma tan humillante no la recuerdo, ¿no? Es más, ha terminado perjudicando a otras personas, ha sido un gobierno nefasto, eso ya es una precisión personal, ¿no? Marcada por corrupción, marcada por situaciones en las cuales muchas personas han terminado asustándose, incluso personas que han estado ahí bloqueando y demás han dicho, nosotros no estábamos bloqueando para que esto pase, no era lo que queríamos. ¿No? Las prórrogas de poder que no debieron haber pasado y todo eso ya son situación aparte. Nos ceñiremos al ascenso de Áñez en el poder, ¿no? Y bueno, terminando mi participación, yo creo que el tribunal tiene que pronunciarse analizando bien la ley, analizando los antecedentes, analizando quiénes deciden que Áñez suba al poder y cómo, y que, bueno, lo que ellos digan en su momento tendremos que respetar, ¿no? Eso es todo.
Muchas gracias, perfecto. Carolina, por favor, tienes la palabra. Gracias, Diego. Bueno, primero yo quiero aclarar que por más que el Tribunal Constitucional se pronuncie hoy día respecto a la sucesión constitucional, va a regir para lo venidero, porque nadie ha iniciado una consulta constitucional por los hechos que han pasado en el 2019, hay una demanda, nada de eso quedó en nada, a nadie le interesa. Entonces, yo considero que ahora, por su rol de guardián de la Constitución que tiene el Tribunal Constitucional, debe pronunciarse al respecto sobre la interpretación de la sucesión constitucional establecida en la Constitución Política del Estado. Pero considero que es muy importante que establezca los límites, ¿no? Que diga claramente que tienes que, lamentablemente, en la ley y sobre todo en la jurisprudencia, tienes que plantearte todos los escenarios posibles. Es decir, ante ausencia del presidente del Senado, deberá asumir el vicepresidente del Senado o no, o decir que no hay esa sucesión interna dentro de las cámaras y directamente se aplica la sucesión tal cual dice la Constitución Política del Estado. La jurisprudencia tiene que ser súper específica para evitar caer en estos hechos otra vez, ¿no? Y bueno, y un montón de otros vacíos legales que tenemos en nuestra normativa. Algo que yo comparto mucho con Carlos, decía, hay que hacer análisis totalmente separados de todo lo que ha pasado, ¿no? Una cosa ha sido la sucesión en ese momento de lo que se estaba dando y otra cosa también ha sido el trabajo que haya hecho la Asamblea o el Tribunal Constitucional. Pero aquí sí me genera una duda. Si la sucesión de Áñez fue inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional de manera posterior le reconoció tácitamente como presidenta. Quiere decir, aquí hay una inconsistencia, ¿no? Si ha sido una sucesión inconstitucional, ¿cómo puede el Tribunal Constitucional haberla reconocido de manera tácita en todos sus actuados posteriores? Entonces, claramente, a mi parecer, a mi análisis jurídico, sí ha sido una sucesión constitucional. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes también. Ya estamos en la parte final del programa. Me gustaría también dar paso a Ernesto, que sea, por favor, no lo vamos a dejar con la palabra en la mano, con la mano levantada, así que por favor, Ernesto, estamos contigo. Gracias. Breve. ¿Qué debe tomar en cuenta el Tribunal Constitucional para emitir? Tiene que tomar en cuenta los 3 días, el 10, el 11 y el 12 de noviembre, los sucesos que llevaron a la ruptura del orden constitucional, pero fundamentalmente tiene que buscar a los responsables. Este elemento tiene que permitir buscar a los responsables, que no solamente es la cabeza de turco que ahora tenemos, que es Yanine Áñez, sino a todos aquellos que formaron parte de esta sistemática vulneración de la Constitución Política del Estado. Eso es no solamente personas individuales como Mesa o Camacho, sino también instituciones como la propia Iglesia Católica que propició estos escenarios. Es decir, lo que el TCP debe tomar en cuenta es cómo abordar una forma de resolver esta problemática, pero no solamente desde el aspecto jurídico únicamente, tiene que dar elementos jurídicos, pero tiene que permitir también dar respuestas sociales, políticas a lo que ha sucedido. En ese sentido, yo, esta parte breve, ¿por qué el Tribunal Constitucional Plurinacional avaló o no avaló, o qué es lo que es, por qué todo así? Yo considero que esa es la crisis de la ilusión del derecho burgués. Creer que hay una separación de poderes, que hay instancias que actúan de forma autónoma por el bien de los ciudadanos, del colectivo, eso nunca existe. O sea, yo he visto en este tiempo que hay la tendencia a hacer creer que la corrupción, la vulneración de la institucionalidad es invento del movimiento al socialismo, lo cual es mentira. Eso existió en el neoliberalismo, en la época de las dictaduras militares, con los conservadores, con los liberales, desde el momento en que se fundó este país, en 1825. Hay pruebas, cómo se ha ido vulnerando, dejando de lado la Constitución. Yo creo que el primer paso para poder responder a esa pregunta es separarnos de esa ilusión y ver cuál es la correlación de fuerzas, porque quien ejerce el poder de Estado subordina estos medios para poder ejercer el poder. Más allá, esta percepción, más allá de que pueda horrorizar a alguien, uy, qué barbaridad, es lo que en efectos prácticos sucede. Esa brutalidad del hecho es lo que hay que buscar formas de evitar que suceda, ¿sí? Y para acabar, considero que esa es la urgencia para la izquierda en la actualidad, de construir un proyecto, porque mientras daba esta champaguerra, la izquierda revolucionaria no tenía nada que decir. Brilló por su ausencia, porque no había la forma de revertir esa correlación de fuerzas.
Este escenario es el que llama a esa construcción. Bueno, es una apreciación personal, pero creo que es necesario plantearla tomando en cuenta mi posicionamiento político, que ya lo he manifestado en el transcurso de la discusión. Gracias. Gracias a todos ustedes. La verdad es que muchas de las preguntas, bueno, que más ha habido comentarios que se ha hecho en Facebook ya se han ido respondiendo a lo largo del debate. Sin embargo, hay dos que quedan bastante claras todavía en el aire. Una que pregunta, ¿es democrático? Seguramente haciendo referencia al grupo de la Católica, que ha mencionado, ¿es democrático que un grupo de políticos decida el destino del país? ¿No? Y tenía que ver con lo que nos decía Carolina, ¿no? Que no representaba el movimiento Pitita, por supuesto, o momento Pitita. Y el otro es, ¿cuál es el rol del motín policial, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas pidiéndole la renuncia al presidente constitucional en ese momento, ¿no? Esas son las dos preguntas de los comentarios, y yo tengo otras dos que quisiera que ya las tengan en mente porque están dirigidas a Ernesto y Carolina. Primero a Carolina. Ella nos dice, es una sucesión constitucional, ¿no es cierto? Como si no hubiera un escenario un poco más complicado que eso, ¿no? Yo le pregunto a Carolina, si es que ha habido quemas, como han mencionado nuestros panelistas, quemas a las casas de algunos de los asambleístas, si ha habido esta presión de fuerza para que no recaiga la sucesión constitucional en ellos, ¿no podríamos estar frente a un golpe blando, que es a lo que se llama la teoría política? Y a Ernesto, él nos dice, la corrupción ha habido en el momento neoliberal, ha habido con todo tipo de posturas políticas e ideológicas en el poder. Mi pregunta para él sería, ¿la institucionalización de la democracia, sí, burguesa, no reduce los niveles de corrupción? Es decir, la institucionalización del Estado no reduce, como en otros países quizás, esta corrupción, no tiene mecanismos de control social más adecuados. Entonces, ahí tenemos las 4 preguntas en el aire. Cualquiera que quiera responderlas, por favor, en el orden que gusten. Les doy la palabra. Gracias, Ale. Espero que se me escuche bien porque yo te escucho un poco entrecortado las preguntas que me has hecho. ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, un poquito entrecortado, pero creo que sí eras tú. Si quieres te repito la pregunta, ¿no? Si era un golpe blando, ¿no? Si la quema de casas, ¿no? Todo lo que ha habido, esa presión de las masas movilizadas no puede constituirse un golpe blando en vez de una simple sucesión constitucional. Ya, bueno. Esta teoría de las dictaduras blandas viene así ya hace mucho y de hecho se aplica a todo el régimen de Evo Morales desde mi punto de vista, pero sí considero que es importante tomar en cuenta que ese momento de convulsión social no solo se quemaron casas de los asambleístas, concejales, gobernadores, o sea, se quemaron casas de un lado y del otro lado, hubo violencia de un lado, del otro lado, o sea, el tema de Vila Vila, de Chayapá, Sencata, Guayculi, Guayuni, o sea, era violencia desproporcional de todo lado. Evidentemente, ya esto también en otro momento lo hablaremos, la violencia que ejerció el ejército y la policía contra la población civil ha sido desproporcionada y totalmente indignante. Eso ya no hay donde perder. Pero es necesario sino analizar que esa violencia se estaba dando de ambos lados. Entonces yo considero que ante la situación, ante la coyuntura en la que se estaba viviendo en ese momento de revuelta social, fue lo que se tuvo que hacer para poder conseguir cubrir esa ausencia de mandato, apegándonos a la ley totalmente constitucional. O sea, si aplicamos el principio de legalidad, sí se cumplió legalmente todo el procedimiento. Ahora ya el análisis social, el análisis más amplio, ya nos puede llegar a otras apreciaciones, pero yo, desde mi enfoque de abogada, jurista, aplicando el principio de legalidad, considero que la sucesión sí ha sido constitucional. Y otro tema, el tema del rol de las Fuerzas Armadas y la policía, que también es súper importante de mencionar, ¿no? Bueno, también es complicado y creo que hay que hacer un análisis más profundo y espero que en las declaraciones que se están dando en estos días realmente nos salgan más luces respecto a qué es lo que ha pasado internamente en estas dos instituciones. No nos olvidemos que por mandato constitucional, tanto las Fuerzas Armadas como la policía tienen el deber de proteger a los bolivianos y por mandato constitucional las Fuerzas Armadas tienen la obligación
de proteger, defender el imperio de la constitución política del Estado. Y en esta situación que estábamos viniendo de un fraude monumental, o sea, el señor Evo Morales hizo fraude, era perdón por la apreciación, un delincuente, pero no genera ningún resentimiento al respecto, pero se ha evidenciado un delito en flagrancia. Entonces ahí se nota el quiebre pues constitucional también, el quiebre a la normativa. O sea, el señor ha hecho fraude. Entonces, ¿qué iba a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué iba a hacer la policía? Decir, pucha señor, adelante, siga con su fraude, siendo que incluso antes de renunciar, Evo Morales reconoció irregularidades en el proceso electoral y anuló las elecciones mediante ley nacional. Entonces, evidentemente, ahí las instancias llamadas por ley a hacer prevalecer la norma y hacer prevalecer la institucionalidad tenían que actuar de una manera. Además, que nos estábamos matando entre bolivianos. No nos olvidemos los hechos en Cochabamba, cuando la policía no defendió a los civiles y estaban botando los gases en la Uyuni. No actuó la policía. Y la posición, la obligación de la policía es proteger, no ir a matar, pero sí estar ahí pacificando y evitando el enfrentamiento entre bolivianos. Y eso no estaba haciendo la policía por órdenes superiores. Entonces era necesario que esa instancia actúe en favor de la protección y la pacificación. No puedo hablar, pacificación y policía creo que no son coincidentes, pero sí por evitar las revueltas entre ciudadanos. Muchas gracias, Carolina. La verdad es de que a mí me siguen suscitando dudas. Yo te podría seguir preguntando, pero lastimosamente en esta ocasión yo no soy el personaje principal de este debate, sino un simple moderador. Así que te doy la palabra, querido Carlos. Estamos contigo. Quisiera puntualizar algo que menciona aquí la panelista Carolina, y es que en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación de Bolivia, específicamente en su artículo 18, ¿no? Dice que las Fuerzas Armadas de la Nación dependen del presidente de la República y reciben sus órdenes en lo administrativo por intermedio del ministro de Defensa y en lo técnico del comandante en jefe. Son esencialmente obedientes y no deliberan. Las Fuerzas Armadas no deliberan. No pueden recomendarle al presidente renunciar. No pueden. En casos de guerra, el ejército puede aconsejar, pero no estábamos en guerra. No era una guerra ¿contra quién? El ejército no delibera. El momento en que el ejército comienza a deliberar, estamos en una situación complicada, en una situación peligrosa, porque el ejército tiene una formación, una estructura mental militar, ¿no? En eso creo que en esa precisión yo difiero rotundamente, porque al igual que la policía no debieron amotinarse. El ejército jamás debió recomendarle al presidente que renuncie, estando el presidente en una base militar en ese momento, que Evo Morales estaba en una base de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Se imaginan ustedes estar rodeados de personas armadas, ¿no?, que te recomiendan renunciar? No sé qué tan suave es esa recomendación, ¿no? Ya de ahí que Áñez diga que le han puesto la banda presidencial solo para la foto y demás, son cosas de cocina, ¿no? Pero yo creo que es importante analizar también la participación de las Fuerzas Armadas y de la policía en esta situación. Ellos debieron simplemente mantener su mandato, no meterse en este tipo de situaciones. Yo creo que lo correcto, esto ya es una apreciación personal, yo creo que lo correcto hubiera sido que Evo Morales termine su mandato, que se vuelva a llamar a elecciones, porque en realidad, si es que, y esta es una apreciación muy alejada de mi opinión personal, yendo hacia el otro extremo, el verdadero perjudicado aquí terminó siendo Carlos Mesa, porque si es que hubo fraude y si es que no se ha respetado la convocatoria de elecciones de Evo Morales, Mesa hubiera terminado siendo presidente, ¿no? No hace como pasa ahora, ¿no? Son situaciones que nos debieran enseñar de nuevo a hacer las cosas bien. En el momento en que le hacemos el meta nomás, comienzan a pasarnos las cosas mal. La historia nos lo dice, como país, la historia nos lo dice. Tenemos que hacer las cosas bien, ¿no?
Y bueno, esa pequeña Gracias. Gracias, querido Carlos. Sí, para nuestro público igual un dato importante, ¿no? Que no lo está mencionando quizás Reinaldo ni Carolina ahorita, que sí, en la misma LOFA, la misma ley, en el artículo 20, inciso B, dice de que las Fuerzas Armadas en situaciones de desestabilidad y crisis pueden recomendar la solución adecuada, ¿no? Y eso es en lo que se ampara Calimán, ¿no? Ese tema, como hemos dicho, este es un tópico amplio, ¿no? De la crisis de Estado, como le he llamado en mi tesis, da para mucho. Seguramente podríamos pasar un conversatorio analizando si hubo o no fraude, si es que las Fuerzas Armadas debían o no deliberar, debían o no participar, cuáles serían los escenarios posibles. Da para mucho, pero les agradezco si es que alguno quiere hacer alguna intervención más. Ya estamos en lo último. Les agradezco mucho. Ernesto, estamos contigo. Sí, sobre las preguntas. ¿Es democrático que un grupo de políticos elija por los demás? Curiosamente, recuerdo los videos de Carlos Mesa donde se mostraba las megacoaliciones, donde un grupo de personas, más allá de lo que el pueblo había votado, tomaba decisiones en cuartos cerrados sobre dónde iba a ir Bolivia. Curiosamente, eso es lo que pasó en la Universidad Católica. Y esa es la muestra flagrante de que la democracia liberal burguesa representativa degenera en esas formas. Bolivia está acostumbrada al excesivo caudillismo de sus representantes. No pueden sin su representante, en pocas palabras. Ante eso, ¿qué cosa habría que plantear? Democracia popular, democracia de masas, popular directa, decisión de las bases. Que eso es contrario a la democracia representativa. Considero que es una alternativa que habría que considerar para prescindir de estos caudillos o estos personajes que en determinados momentos se aprovechan de las movilizaciones. Eso va para cualquier bando, izquierda o derecha. ¿Cuál es el rol del motín en el golpe? Pues considero que, si recordamos, el 10 de noviembre, cuando la OEA emite su informe señalando de que hay irregularidades, Evo Morales, horas después, se retracta y llama a elecciones. Pero en ese momento, a horas de la tarde, noche, tanto el comandante de las Fuerzas Armadas como de la policía sacan sus comunicados diciendo de que recomiendan la renuncia del presidente. Ahora, cuando uno lee los reglamentos militares, toda recomendación, por lo que señaló Alejandro, se hace por conducto regular. Yo no puedo hacer una recomendación de forma pública, renuncia, estoy incitando a más violencia y eso es lo que pasó. ¿Sí? Sin olvidar el decreto 4078 que Yanine Áñez va a formular cuando ya es posesionada, en el cual se deslinda de toda responsabilidad a los altos mandos militares por las masacres que se realizaron. Ese es un hecho claro, concreto, ahí está el decreto, eso sí se puede ver que esta tiene la firma de la doña, ¿no? Entonces, esa es una prueba de cómo fue que el golpe fue posible a través de este motín, porque yo recuerdo, si ustedes hacen memoria, en ese momento en la Asamblea Legislativa, entre los senadores, diputados, se miraban las caras y nadie quería dar declaración sobre qué se iba a hacer o qué no se iba a hacer. Fue hasta el momento en el que la policía y los militares dijeron, listo, renuncie, y que será un amotinamiento, es que recién se animaron a formular teorías que podríamos hacer esto, plan A, plan B, plan C, ¿cómo hacemos para darle una forma constitucional a esto? Es muy importante en ese sentido. Sobre la pregunta que me hicieron concretamente, Alejandro, la institucionalización de los no reduce la corrupción, es que el Estado en sí es una cuestión de forma, ¿sí? Es decir, como decía Althusser, como estos aparatos de Estado, que es la base material a través de la que se ejerce el poder, funcionan de una forma determinada. Lo fundamental es cuál es el contenido de clase de ese Estado, es decir, qué intereses va a defender. Sí, para no dar una explicación que puede sonar un poco dogmática, recuerdo unas frases de Slavoj Žižek en el que él señalaba que en la sociedad actual hay que plantear dos cosas, ¿sí? Que no le puede gustar a la gente. El mundo de la libertad, del paraíso judeocristiano, donde el león duerme con el alce, eso es una mentira, ya sea de izquierda o de derecha. ¿Qué es lo que hay que plantearle a la población? La represión. ¿Por qué la represión? Porque toda sociedad, toda cultura reprime de una forma u otra. ¿Y qué es lo que hay que entonces reprimir? Ahí está el debate. ¿Vas a reprimir cuestiones individuales para potenciar cuestiones sociales o vas a reprimir cuestiones sociales para potenciar la individualidad? En el capitalismo la opción es clara. Hay que reprimir toda opción social para fomentar las cuestiones individuales. Eso es con el ejemplo de la democracia, un grupo de cuates que se reúne a decidir el destino de todos.
Ese criterio de velar por mi interés individual particular, eso es lo que prima en este sistema. Nuestra alternativa, ¿cuál es? Es ver las formas. No hay receta, no considero que haya receta. Yo no comparto con el dogmatismo marxista ese criterio de que hay que solamente nacionalizar las fuerzas productivas, un poquito de acá, economía planificada. No son soluciones de fórmula. ¿Sí? Hay que construir soluciones reales que puedan resolver los problemas del país, pero pensando en la mayoría de este país y tratando de desarticular estas contradicciones, son de clase, de género, de etnia, que creo que ahora más que nunca están latentes en nuestra sociedad y nos pueden llevar a riesgo de que esta pandemia también cobre mayor fuerza, la crisis económica estallen de formas que no vamos a poder prever. Entonces, considero que esa es también una reflexión para quienes escuchen el programa y para nosotros mismos. Hay que pensar en nuevas formas de reestructurar el Estado y también a quién va a beneficiar ese Estado. El golpe de Estado es una lección, tanto para la izquierda radical, para el centro, para la derecha, de cómo tienen que reformular para actuar en los siguientes procesos. Porque cuidado que para una izquierda que está ahí en letargos, repitiendo manuales, otra vez aparezca un momento como este, se aviven otros y bueno, no se sepa qué decir. O de aquellas masas que salgan a las calles insatisfechas por lo que hace el Estado, otra vez se les vea cooptadas sus luchas por un grupo de, perdonen la expresión, un grupo de pendejos que a nombre de esas movilizaciones se atribuye la potestad de decisión. ¿Sí? O para quienes creen que realmente el Estado burgués puede servir, bueno, buscar los medios para que realmente nos solucionen los conflictos que tenemos. Más allá también dogmas que están en los manuales de economía liberal o de la filosofía liberal, o en todos sus escenarios. Gracias. Una última pregunta que tenemos de los comentarios. Realmente me disculpo a todos los que no he podido leer sus comentarios. Muchos no hicieron preguntas, sino simples comentarios. Algunos de manera un poco irrespetuosa. Tuve que bloquear a uno. Me disculpo con Ernesto Barragán, definitivamente. Pero tenemos un comentario de Andrés Adán Rioja que dice, para todos los panelistas, y con esto quizás ya terminamos. Evo Morales y su entorno no tendrían una responsabilidad igual o más grande en la gestación del golpe, tomando en cuenta que fueron él y su círculo de fanáticos quienes vulneraron en primer lugar la Constitución al presentarse una elección para la que no estaban habilitados. Bueno, si alguien quiere responder, se lo dejo en sus manos, compañeros. Claro que sí, Carlos, estamos contigo. Perdón, y luego bueno, Carolina. Bueno, yo creo que es importante diferenciar lo que es legitimidad de lo que es legalidad, ¿verdad? Yo pienso y dejo mi posición en claro que Evo Morales no debería haberse presentado a la reelección después de lo del 21 de febrero. No era legítimo. No, pero lamentablemente sí había una sentencia del Tribunal Constitucional que lo habilitaba. Legal o no, personalmente pienso, y es una apreciación personal, me parece ridícula la tesis que arguye que es su derecho humano la reelección. Me parece ridículo. Me parece ridícula la interpretación que se hace, ¿no?, del referéndum del 21 de febrero, indicando que no es vinculante. O sea, lo han forzado, pero a más no poder. Pero lo han forzado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Es legal, pero no legítimo. Esa es mi respuesta. Y ese es otro tema de discusión, porque sería, no sé, la postulación de Schrödinger en ese caso, ¿verdad? No debiera, repito, no es legal, no, perdón, es legal, pero no legítimo. Muy bien, esa es la respuesta de Carlos. Es legal, pero no legítimo. Carolina, dame un segundo. Reinaldo estaba con la mano levantada más tiempo, pero no pude ver por la configuración del programa. Reinaldo, estamos contigo. Tranquilo, Ale. Voy a responder muy rápido las 3 preguntas. Ahora son 3. La primera de que si es completamente legal de que alguien o pocas personas se hayan reunido en la Católica. No, para nada. Pero a mí me causa una curiosidad. Como Adriana Salvatierra y otra senadora más o diputada, si no me equivoco, apellida Morales, han estado en esas negociaciones. Eso es también lo raro. O sea, de ambos lados. No estoy de acuerdo de todas maneras de que un grupo élite de personas se haya reunido para tomar decisiones. Peor en una coyuntura como la que estábamos viviendo en aquel entonces. Segundo,
cuando tú leías el artículo de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y decías cuando existan disturbios o algo por el estilo, yo creo que se acomodaba en el momento en el que el país, todos estaban haciendo lo que les daba la gana, y lo pongo entre comillas. No había una autoridad, no había un orden, y con más razón el momento en que renunció Morales. Esos 2 días que no han habido presidente, 2 días si no me equivoco, ha sido grave. En Cochabamba ha sido muy grave el desorden que ha habido, que no había autoridad. Por eso el momento te exigía que haya una persona que conduzca el Estado, que tome orden de todo lo que estaba pasando. Y tercero, con respecto a lo de Evo Morales y toda su cúpula. Yo pienso que el momento que se ha emitido esa sentencia constitucional, hay responsabilidades que tienen que ir ante la justicia con un juicio de responsabilidad, tanto de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los vocales del Tribunal Electoral que han avalado esa posible reelección de Evo Morales ingresando a esa elección de octubre de 2019, y obviamente las personas que han gestado esta propuesta de acción de inconstitucionalidad abstracta, aludiendo al artículo 23 de la Convención Americana, yendo sobre la propia Constitución. Un tribunal constitucional se encarga de velar el cumplimiento irrestricto de la Constitución. ¿Cómo es posible que un tribunal constitucional va a declarar inconstitucional a la propia Constitución? ¿Es un legislador constituyente o qué por el estilo? Yo pienso que, y les digo, en unos días más la Corte Interamericana se va a pronunciar al respecto, aunque ya existe jurisprudencia de que los derechos políticos son limitados y dice claramente que se puede limitar en una ley específica. Yo pienso que eso va a recaer en graves consecuencias y responsabilidades que van a tener que asumir en su momento tanto Evo Morales y las otras personas que han sido parte de esta cadena de el quebrantamiento de la Constitución. Muchas gracias, Reinaldo. Antes de darte la palabra, la última, mil disculpas a todos los que se han quedado con ganas de seguir debatiendo. Podemos repetirlo en una última ocasión. La última pregunta es de Nicole de RK. Dice, si las Fuerzas Armadas tienen como deber constitucional defender al pueblo boliviano, ¿por qué lo masacró después, no? Y la leo como último porque realmente ha quedado un poco, claro, fuera de debate. Nos hemos centrado bastante en lo jurídico en el momento de la toma de Áñez del poder, pero es una pregunta que me parecía legítima hacerlo, quizás ya no para que lo respondamos con todas las de la ley. Así que estamos contigo, Carolina. Gracias, Ale. Bueno, respecto a la responsabilidad que debería tener el MAS con el supuesto golpe que se había orquestado, pienso igual que Reinaldo. O sea, son cosas totalmente, creo, distintas que hay que valorar. El tema de las elecciones, unas elecciones que no debieron haberse dado, y el tema de la sucesión constitucional y lo que viene posterior. Pero es muy importante que sí se inicien las acciones legales, porque incluso el mismo presidente Evo ha anulado esas elecciones. Quiere decir que hemos gastado un montón de billones de bolivianos, todos los bolivianos, para unas elecciones que no han tenido validez alguna. Entonces eso se tiene que devolver. Hay daño económico al Estado flagrante. Además, que no nos olvidemos que igual entre los delitos electorales está el fraude. Entonces ahí ese tema hay que seguirlo investigando y tienen que acudir a las instancias correspondientes y pagar en la justicia a aquellos que han hecho mucho daño al pueblo boliviano, ¿no? Y en esto también yo comparto mucho lo que dice Carlos, ¿no? Que que se hayan presentado el binomio Evo-Álvaro era un hecho ilegítimo, pero legal, así como también la fue la sucesión de Yanine Áñez, ilegítima, pero legal. Eso, muchas gracias. Ernesto, ¿estás levantando la mano o ha sido por error el...? Muy bien. No, la última participación. Muchas gracias al público, muchas gracias a los panelistas. Si por mí fuera, nos quedamos toda la noche. Mi encargado de streaming necesita descansar. Muy bien. Sobre la responsabilidad de Morales sobre el proceso, yo creo que, relacionando a la anterior respuesta que he planteado, las degeneraciones de la democracia representativa liberal burguesa se expresan también en el movimiento del socialismo. El excesivo caudillismo que tiene esa organización, como otras muchas, ¿no? Pero ¿cómo se expresa en el MAS? Ante la incapacidad de poder generar nuevos cuadros, nuevas opciones políticas al interior, es que se fuerza
la participación de Evo Morales. Eso creo que no es secreto para nadie, ¿no? Ese va a ser el motivo político por el cual se va a forzar la reelección. Esta imposibilidad de no depender únicamente de la imagen histórica, ¿no? Como ya he señalado, eso no es invento del MAS, eso es una tradición política en nuestro país. Esa es su responsabilidad. Pero también hay una responsabilidad un poco más amplia, en el sentido de que el MAS, y esto va, esta parte de mi opinión va en contra de estas ideas de que piensan que el movimiento del socialismo es socialista porque está en la sigla, o que es comunismo. Bueno, esas desatinadas opiniones se demuestran con lo que ha sucedido. El golpe de Estado es producto también de las alianzas que el movimiento del socialismo ha ido construyendo con distintos sectores empresariales y transnacionales, que en el momento en el que pasa todo esto, dan un giro. No olvidemos la CAINCO, las empresas de exportación del Oriente, que de estar apoyando a Morales pasan al otro lado, de un rato al otro. Y también la creencia del movimiento del socialismo de que tiene el monopolio de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad las Fuerzas Armadas están expresando tendencias, fracciones, e igual la policía, porque no actúan de forma unívoca, más independiente de lo que diga la norma, que tienen que ellos solamente recibir sus órdenes y no tienen que pensar en nada, se demuestra que no es así. No hay control de las Fuerzas Armadas, mucho menos de la policía. Entonces, en términos de ya políticos, su falta de perspectiva política, de profundizar eso que en un principio se conoció como proceso de cambio, estas alianzas con sectores empresariales y transnacionales, también vino a colaborar en el golpe de Estado, ¿sí? Y también esta forma, yo creo que algo que señalaba Carolina es que muchos salían por el descontento, y es cierto. Hay descontento en la población, hay descontento porque no hay trabajo, no hay circunstancias en las que se pueda realizar ciertas actividades, hay problemas económicos, y la clase media, que durante mucho tiempo Álvaro García Linera dijo, en muchos escenarios internacionales, cuando él todavía era vicepresidente, decía que el logro del proceso de cambio era haber llevado a una clase media, a sacar de la pobreza a la clase media a la gente. Pero cuando evidenciamos con la pandemia, es una clase media condicionada, fundamentalmente vinculada a la economía informal, que cuando se cierra el mercado, se cierran los puestos de abasto, el comercio en el país, es una clase media que puede volver a la pobreza con facilidad. Entonces, aquí hay un problema estructural que el movimiento del socialismo no ha podido resolver. Es la crisis capitalista en nuestro país, como Bolivia es un estado capitalista, arriba y abajo, no hay nada de comunismo ni socialismo en este país, a lo sumo socialdemocracia estilo europeo, pero bueno, esa es su responsabilidad. Y sobre la última pregunta, de las masacres de las Fuerzas Armadas, yo considero de que como aparato represivo, el Estado funciona de esa manera, ¿sí? No hay que olvidar que el mismo movimiento al socialismo realizó ataques a la sociedad civil usando sus fuerzas represivas del Estado, y cuando no lo lograba de esa forma, con grupos de choque para lograr sus objetivos políticos, amedrentando sedes sindicales, a dirigentes obreros, a dirigentes estudiantiles. Aquí en San Simón, en esa época yo era dirigente en la universidad y tuvimos que resistir un ataque con dinamitas para sacar a los estudiantes que solicitábamos una cuestión básica, exámenes de competencia a los docentes, pero en ese momento había un pacto entre la camarilla docente y el movimiento socialista para que no haya este proceso. O sea, hay mucha tela para cortar sobre los errores del movimiento al socialismo, pero considero que ninguno de esos aspectos puede justificar un golpe o una ruptura del orden constitucional que tomó la forma de un golpe que mató y masacró a mucha de nuestra población y donde se vieron expresiones de racismo, intolerancia, clasismo, discriminación, que están, como ya he mencionado, latentes en nuestra sociedad. Las Fuerzas Armadas deberían ser repensadas en ese sentido, especialmente en una pandemia, con esto acabo, en el cual el presupuesto de las Fuerzas Armadas debería ir fundamentalmente para salud en este momento, para garantizar que nuestra gente no se muera, que la gente no tenga problemas y poder salir mejor de este problema del coronavirus. Gracias. Estoy muy contento y agradecido por la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Realmente, si tenemos ocasión de volverlo a hacer, lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias también a nuestro encargado de streaming, que sin él esto no sería posible. Y bueno, les recuerdo a la audiencia, esto va a seguir, son 4 grupos de discusión distintas. En esta ocasión se ha centrado bastante en el momento en el que Áñez asume el poder. En esta ocasión hemos tenido bastante criterio jurídico, sociopolítico, ¿no?
pero puede ir variando según la perspectiva, según la formación de nuestros participantes, y la idea es enriquecer el debate de esta misma forma, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta el siguiente domingo vamos a estar por la misma hora, por el mismo canal, con un grupo de discusión diferente, y gracias a todos nuestros panelistas. Esto va a quedar registrado en la tesis. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Un gusto conocerlos, chicos. Igualmente. Gracias a todos.